Sean bienvenidos todos. Entonces, leemos Juan capítulo 6, versículo 37, dice de la forma siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Al leer esta porción que hoy nos llama la atención, queremos pensar por unos momentos en la resurrección prometida. La resurrección prometida. En la Biblia hay muchas promesas de parte de Dios, y esta promesa, hermano, es una de las promesas más grandes, más tremendas y más sorprendentes que Dios hace. Note usted que el Señor Jesús nos habla aquí de la resurrección como algo que Él hará. Por lo tanto, es una promesa. Él está diciendo que Él va a resucitar a los que creen en Él. El milagro de la resurrección consiste en traer a la vida un cuerpo muerto, sin importar cuánto tiempo haya pasado, ni las circunstancias en que murió. Eso, hermanos, es algo tremendo. Usted ha leído en la Biblia que Dios nos habla acerca de los momentos, la palabra nos habla de eso, los momentos en que Dios resucitó, por ejemplo, a Lázaro, su amigo. Llevaba 4 días de muerto. Su cuerpo había entrado ya en un estado de descomposición. Pues su misma hermana, al pedir a Jesús que quitaran la piedra, ella dijo: Señor, hiede ya, es de 4 días. Y Jesús insistió y dijo: quiten la piedra que cubría la tumba. Cuando quitan la piedra, el Señor Jesús da la orden y le dice a Lázaro que salga fuera. Inmediatamente, aquel hombre que había muerto hacía 4 días y que su cuerpo había empezado a descomponerse, aquel hombre recobra la vida. Los efectos de la muerte desaparecen, sus músculos comienzan a funcionar, su sistema nervioso, todo comienza a funcionar, y aquel hombre sale caminando hasta la puerta de la tumba. Ese no fue el único caso, hay más casos en que el Señor pues levantó a los muertos. Y como le digo, es algo maravilloso, algo sorprendente, algo glorioso. Solamente Dios puede hacer eso. Pero la resurrección a la cual Cristo se refiere en este pasaje es todavía más elevada que esa. Es una resurrección para vida, para que la persona que resucite ya no pueda morir nunca más. Bueno, en el caso de Lázaro, usted sabe, pues fue una resurrección temporal. Lázaro vivió unos años más, ¿verdad? Y luego pues murió. Pero en el caso de la resurrección para vida, como le digo, es más elevado ese grado de resurrección, porque es una resurrección, hermano, en la cual el Señor va a darle no aquel cuerpo mortal que fue depositado allí,
sino que a ese cuerpo Dios le va a dar capacidades de eternidad para que nunca más muera. Es la resurrección que vamos a necesitar para cuando nos vayamos con el Señor, cuando estemos con Él para siempre. Yo no sé cómo pensaba usted que íbamos a estar con el Señor para siempre, como espíritus. No, realmente tendremos cuerpos resucitados por el poder de Dios. Así que esa es la resurrección a la cual el Señor Jesús está aquí mencionando. Ahora, para tener parte en esta resurrección que le estoy mencionando, resurrección para vida, es necesario creer en Cristo. Si no cree en Cristo, la persona no va a tener esa resurrección para vida, sino que la única resurrección que tendrá será una resurrección para condenación. Pero la que nos interesa es la resurrección para vida, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la que el Señor promete acá. Ahora, fíjese usted cómo es esto. Mire, cuando pensamos en la resurrección, y ya le dije, es algo sorprendente, algo grande, algo tremendo, algo que al ser humano que no conoce a Dios pues le parece increíble. Claro, él no conoce el poder de Dios, no conoce las promesas de Dios, mas sin embargo para Dios nada es imposible. Entonces, a la hora de que Cristo va a resucitar los muertos, Él no va a hacer ningún esfuerzo desgastante para Él, sino que para Él pues todas las cosas son posibles. Solamente con el sonido de su voz el Señor va a levantar a los muertos, porque esa es parte de su naturaleza, dar vida. Él tiene el poder de dar vida. Bueno, pasemos un poquito más adelante y veamos acá que el Señor menciona que Él va a resucitar a los que le fueron entregados por Dios. Así lo dice el pasaje. Entonces estamos hablando aquí, o estamos leyendo aquí, de una donación que el Hijo recibe. Una donación hecha por Dios su Padre. Le dio todas las cosas. Y en todas las cosas que le dio, la parte más importante son los creyentes, los elegidos, como lo vamos a hacer más adelante. Pero eso, hermano, eso mismo Cristo lo dijo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo el Señor, en Mateo 11:27. Quiere decir, hermanos, que toda la creación que fue afectada por la entrada del pecado a este mundo, todo eso le fue dado a Cristo. Y cuando Cristo viene al mundo, viene para reconciliar con Dios todas las cosas. Viene a restaurarlas, viene, hermanos, a hacer nuevas todas las cosas. Esto, hermano, es asombroso porque no solo incluye a los cristianos, sino todo lo que vemos. La Biblia enseña que toda la creación fue sujetada a esa condición de muerte cuando el primer hombre pecó y entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pero afectó a los animales, afectó a los árboles, afectó a la materia misma. El planeta de nosotros en el cual vivimos, hermano, es un planeta que está muriendo lentamente. Está
languideciendo. Entonces Cristo viene a restaurar todo. Pero lo más importante, le repito, de esas cosas que el Padre le entregó, son seres humanos. La iglesia, los creyentes. Esa es la parte más importante. Usted no tiene que perder de vista eso. Hoy hay una moda por ayudar a la naturaleza, y está bien cuidar las cosas que tenemos, hermano. Cuidar los ríos, cuidar los lagos, cuidar el mar, ¿verdad? Parar la tala de árboles indiscriminada, está bien. No contaminar, todo eso está bien. Pero la parte más importante son seres humanos, por los cuales Cristo murió. Entonces, le fueron dados por el Padre. Estos son los elegidos de Dios para salvación. Dios el Padre se los da para que el Hijo venga a rescatarlos. Estaban perdidos. Cristo vino a buscarlos y a salvarlos. ¿De acuerdo, hermano? Esos son los que le fueron entregados por el Padre. El Padre le entrega entonces un grupo de gente que necesita salvación, necesita perdón, necesita redención, y a eso viene el Hijo de Dios. Esto es necesario entenderlo, porque mire, no puede haber resurrección para vida si primero no hay salvación para la persona. Entonces, cuando la persona ya está salva, está segura en las manos de Cristo. Es lo que dice aquí el Señor: que de todo lo que me diere no pierda yo nada, dijo el Señor. O sea, el que está en Cristo debe saber que su vida está segura en las manos del Hijo de Dios. Levante la mano, ¿cuántos se sienten seguros en la mano del Señor? Claro, estamos seguros en las manos de Cristo. Las ovejas que el Padre me ha dado, nadie las puede arrebatar de mi mano, porque el Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, la mano de Dios. Entonces usted tiene que saber, si usted ha creído en Cristo, usted está muy seguro, tiene una esperanza segura. Usted no se perderá. Satanás no puede lograr que usted se pierda. Este mundo no puede lograr que usted se pierda. La muerte no puede lograr que usted se pierda. No hay nada que pueda lograr que usted se pierda. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de la mano o del amor que es en Cristo Jesús. No nos pueden separar de la mano de Dios. Bueno, ahora fíjese bien usted, esta promesa, hermano, es una promesa segura. Estamos hablando de la promesa de la resurrección, que incluye las demás, pero estamos hablando de esta. Es una promesa tan segura porque descansa en la fidelidad y el poder de Dios, para el cual nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Nada, nada, nada. Y cumplir esa promesa de la resurrección no es ninguna dificultad para Él. Los que pensaban, ¿y cómo va a hacer el Señor para resucitar a tantos millones de personas que han creído? Eso ni se preocupe. Para Él no es cosa difícil, hermano. Si nos dio demostraciones, por ejemplo, la resurrección de Lázaro quedó como una demostración de su gran poder, ¿verdad? La hija de Jairo, igual. No hubo ahí mayor esfuerzo más que la potencia de sus palabras y la orden que él dio. Muchacha, a ti te digo, levántate. Y se levantó la niña que estaba muerta. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. El hijo de la viuda de Naín igual, a enterrarlo iban. Y el Señor lo levantó de los muertos y se lo dio a la mamá de vuelta.
Y así pudiéramos mencionar más casos, hermano. Los que resucitaron cuando el Señor murió en la cruz, que no dice la Biblia cuántos eran, ni sus nombres. Se abrieron muchas tumbas, muchos justos salieron de sus tumbas y se presentaron después de la resurrección de Él. Así que, hermanos, es una promesa que nadie puede impedir su cumplimiento. Vayamos un poquito más adelante y veamos también que el Señor Jesús dice aquí que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Primero, esto nos enseña que es responsabilidad de todo hombre creer en el Evangelio. Aquellas personas que dicen, bueno, aquí estoy pues, que me salve. Tienes que creer. Esa es la condición que Dios ha puesto. No es que Él no pueda salvar, claro que sí, pero Él ha establecido que solo le va a dar vida eterna a los que crean en su Hijo Jesucristo. Es algo establecido por Dios, nadie se lo puede saltar. ¿Quieres tener vida eterna? Cree en Cristo, es tu responsabilidad, sin importar los argumentos que Satanás, este mundo y todos los incrédulos nos presenten. Quizás para algunos dirá, no, pero es que mire, fíjese que a mí me cuesta creer eso del Evangelio, es que no me cuadra con la realidad, no me cuadra con la lógica, no me cuadra con la ciencia. Es que eso no importa. Por eso es responsabilidad de creer para poder tener vida eterna. Y todos esos argumentos que le mencioné hay que saltárselos. Aunque todo el mundo niegue a Cristo, es responsabilidad mía creer en Él. Aunque haya un ejército de ateos y mentirosos que niegan al Hijo de Dios, es mi responsabilidad ante Dios de creer en su Hijo Jesucristo. Es un mandato que yo crea. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que es responsabilidad del ser humano. Pero también, hermano, esto nos enseña de que creer en Cristo para salvación es la evidencia de la vida eterna. Por ejemplo, si usted no ha oído mucho acerca de la resurrección o de la vida eterna, y dice, mire, yo he creído en Cristo, pero ¿y yo cómo voy a saber que ya tengo la vida eterna? Pues por eso, si tú ya crees, eso es la prueba. Es que solo el que cree la tiene. Esa es la evidencia. Si una persona dice, mire, yo creo que Jesús es mi Salvador, mi Señor, Él es el Hijo de Dios y yo lo amo a Él, yo creo en Él, yo estoy agradecida con el Señor o agradecido con el Señor, bueno, tiene la vida eterna entonces. Si no, no podrías creer. ¿Me explico? O sea, no. La vida eterna la tienen aquellos que han creído. Así que tú ya la tienes. Y esa vida eterna es la que, hermano, Dios va a usar a la hora de la resurrección. Esa vida eterna que Él mismo nos ha dado. Yo voy a terminar ya. Solo decirle que al final de todo esto, el Señor Jesús dice esto, mire, que es la voluntad del Padre que Él resucite a los que son de Cristo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Versículo 40. Que todo aquel que vea al Hijo crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vea usted la secuencia de esto. Mire pues, primero, Dios el Padre
resucita a su Hijo. Y le repito, estamos hablando ya de la resurrección en la cual la muerte ya no tiene poder alguno nunca más. Cristo resucitó para no morir nunca más. Solo una vez murió, nunca más volverá a morir. Vino a este mundo, tomó forma humana, se hizo hombre, murió cuando lo crucificaron. Al tercer día, Dios su Padre lo levantó de los muertos. Y cuando Dios hace eso, le da al Hijo el mandamiento. O sea, más bien tengo que decirle que después de eso Él ejerció el mandamiento, porque ya lo tenía, pero esa resurrección para vida solo podía lograrse hasta después de la resurrección de Él, porque Él es el primero, el primogénito de la resurrección. Amén. Cuando eso pasó, ahora Jesús ya puede ejercer el mandamiento de resucitar los muertos, que es el mandamiento que Dios le dio. Usted sabe que no se le puede pedir al Hijo de Dios que haga algo que Él no va a poder hacer. El mandamiento se da por la capacidad que Él posee, el poder que Él tiene, y que nadie puede oponerse a ese poder, ni siquiera, porque hay gente que le gusta pensar cosas raras, ¿no? Le preguntan a uno, mire, pero está bien, va a resurrección, pero ¿y qué tal de un fulano que cuando murió lo cremaron, ¿verdad? La cremación, que es una práctica vikinga, pagana. Parece bonito. Mire, cuando yo me muera, yo quiero que me quemen y que mis cenizas la echen en el lago de Ilopango, para que cuando mi mujer y mis hijas vayan ahí a bañarse, recuerden que ahí lanzaron mis cenizas. Se van a bañar con agua que tiene cenizas mías. O hay otro que dice, yo quiero que de una avioneta los tiren en las nubes mis cenizas. Entonces dicen, mira, ahí hay una dificultad. Y para resucitar ese cuerpo, que sus partículas volaron, toda la ceniza, ¿cómo lo va a lograr Dios? O alguien que se lo comieron los tiburones. Uno se llevó una mano, otro se llevó una pierna, otro se llevó la cabeza, otro se llevó un pedazo de tórax. ¿Y ese? ¿Cómo va a resucitar? O el que murió en una explosión, ¿cómo va a levantarse? O los muertos de Hiroshima, que cuando cayó la bomba estaban en el epicentro, solo quedó la sombrita, hermano, la sombrita, las cenicitas. Un viejito que estaba leyendo un diario por una grada, ay, quedó la cenicita en un segundo. ¿Y ahí qué? ¿Cómo Dios puede lograr si esa persona, supongamos que esa persona haya creído, supongamos, porque en Japón solo son cristianos menos del 1%, imagínense qué tremendo, ¿verdad? Hay mucho paganismo ahí. Pero bueno, el asunto es que no estamos hablando del poder humano para andar buscando los pedacitos. Estamos hablando de aquel que tiene todo el poder. Y solo basta que Él dé la orden para resucitar y las partes se reúnan de los 4 ángulos de la tierra y luego levanta un cuerpo. De eso se trata. Eso es el evangelio. No son doctrinas humanas, hermano, que se le predican a la gente. No. Ese es el poder de Cristo.
Y como Él tiene ese poder, Dios le dio el mandato. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta es su voluntad. Y eso es lo que Él va a hacer. Y ya se lo dije. Ni siquiera va a necesitar el Señor hacer un gran esfuerzo. No. Ni siquiera un cabello de Él se moverá a la hora de dar la orden. Solo dará su orden. Oirán la voz del Hijo de Dios, dice la Escritura. ¿Y cómo la van a oír? Dicen los incrédulos, si el tímpano se le pudrió. Pues con esa voz que va llegando también la vida. Así de fácil para Él. Para los hombres imposible, para Él no. Y la resurrección para vida, que es la que nos interesa y es la que el Señor menciona acá, está reservada para aquellos que han creído en Cristo y han puesto en Él toda su esperanza y toda su confianza. Esto es lo más maravilloso que hay, hermano. Mire, el cristiano, la persona que tiene su esperanza en Cristo, sabe que se va a morir algún día, pero sabe que tiene una esperanza viva y que de la muerte el Señor va a levantar nuestros cuerpos. Mientras ese día llega, las almas de los que murieron están con el Señor y vendrán con Él cuando Él venga a llevarse a su iglesia. Y cuando los cuerpos sean levantados, esas almas se van a unir con esos cuerpos que están en los cementerios, cuerpos de cristianos, y van a salir de sus tumbas gloriosos. Y los que estemos vivos seremos transformados en una milésima de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Lo que tarda usted en abrir y cerrar los ojos, que yo le garantizo que solo este tiempito que tenemos de estar en el culto, usted ha abierto los ojos y los ha vuelto a cerrar cientos de veces. Es automático. El ojo se cierra para lubricarse, se cierra y así lo mantiene húmedo para que pueda funcionar. Y usted ni siquiera lo piensa, solo sucede. Pues así será esto. Así que no se preocupe, hermano. ¿Y yo cómo voy a saber que el Señor está levantando a los muertos ya para? Es que no tienes que preocuparte de nada. Solo sucederá porque es su promesa. Y así nos vamos con el Señor. Así que ahí está la promesa gloriosa. Y eso es lo que recibimos cuando creemos en Cristo, hermano. Aquí no es un club de que yo me uní al club de iglesia Elín, que esto no es ningún club. Aquí nos congregamos para adorar al Señor. Y lo adoramos porque estamos agradecidos, reconocemos, hermanos, su majestad, que Él es Dios. Creemos en Él, estamos seguros en sus manos. Y con esta promesa, hermano, con la resurrección prometida, hermano, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más? Si Dios te lo dio todo ya, para que vayas a recibir tu herencia, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así, hermanos, que por eso yo le invito: perseveren, amen al Señor, evangelicen gente. Y a los amigos que no han creído, les invito a creer en Cristo, porque nadie va a hacer todo lo que Dios puede hacer por ustedes. Nadie. Solo Dios tiene todo el poder de salvar, perdonar los pecados y dar vida en abundancia y dar resurrección para vida. Vamos a cerrar los ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tan tremenda promesa. Gracias por tu bondad. Te rogamos que los amigos puedan creer en Cristo, que tu Santo Espíritu obre en cada uno. Te rogamos, Señor, por Jesús, nuestro gran Salvador. Gracias por esa promesa de la resurrección. Ayuda
a muchas personas y darles arrepentimiento para vida. Por Jesús lo rogamos todo y te damos las gracias.